del liderazgo indígena para seguir ahondando más en este tema. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Pablo. Bueno, lo decía el senador de la UDI, senador Coloma, que este es un plan completo, nunca antes visto, que va a tener inversión, que va a tener seguridad, que va a tener ayuda tanto a personas que están ahí en la Araucanía como también a la gente privada que desee participar en esta misión. ¿Es tan completo este plan impulsado por el gobierno? No, no es así. Y le voy a responder al senador, pero antes de eso quiero clarificar una cosa. La crítica al plan Araucanía, la crítica a la política de gobierno es por sobre los partidos políticos porque es un problema de Estado. Y en el caso particular, yo llevo más de 2 años trabajando con las primeras naciones de Canadá. Llevo más de 2 años trabajando con el pueblo maorí de Nueva Zelanda. Tanto es así que ellos me nombraron embajador del Foro Económico Mundial Indígena que se realiza por los maorí en Nueva Zelanda. ¿Por qué digo esto? Porque lo que voy a plantear tiene que ver con conocimiento de causa y con postura seria. Y el plan Araucanía no es serio, por una razón muy sencilla. Todos los estudios acreditan que el cambio climático ha trasladado las zonas productivas al sur. Y justamente las zonas productivas de la Araucanía permiten que los sectores que están agotados en la séptima región y que ya no pueden producir vino, no pueden cultivar cosas productivas, lo pueden hacer en la Araucanía. Entonces lo que está detrás del plan Araucanía es que este 1% de los grandes empresarios se instalen en la Araucanía de manera gratis porque van a arrendarle las tierras al pueblo mapuche, a las comunidades, gracias a la propuesta de modificar la ley. Eso es lo que está detrás del plan Araucanía y esto no beneficia al pueblo mapuche y tampoco beneficia a la Araucanía. Entonces es un plan que un poco mentiroso por otra razón. Además de esta, existe otra razón clara. Si el objetivo hubiese sido desarrollar la Araucanía y a los emprendedores mapuche, se le debería hacer la exención tributaria a los emprendedores mapuche y a los pequeños productores de la Araucanía, y no hacer exención tributaria a los grandes empresarios que van a ir a invertir ahí. Entonces, ahí nosotros vemos de que el vaso medio lleno está para un sector, pero los pobres se van a mantener pobres. Quiero complementar esto porque es muy importante. Esto que están haciendo hoy día se hizo en el año 1931. Se dividieron las tierras en 600 comunidades. Se le permitió que las comunidades arrendaran, vendieran. El resultado de eso es que los que compraron las tierras y las arrendaron fueron los grandes latifundistas. Y los mapuches que dividieron las tierras quedaron trabajando como peones de los latifundistas. Claro. Los únicos que se desarrollaron son los que arrendaron las tierras y los hermanos, nuestros ancestros, terminaron trabajando como peón de fondo. ¿Qué proponen ustedes entonces? ¿Desterrar este plan de principio a fin o hacer modificaciones, consensuar algunas legislaciones o normativas que ayuden a mejorar desde su punto de vista? O sea, nosotros proponemos 2 cosas. Que se haga un plan de desarrollo mapuche e indígena. Porque aquí en Santiago hay más de 600.000 personas mapuche. En la Araucanía hay más de 200.000 personas. Lo que quiero decir con esto es que si el objetivo es desarrollar al pueblo mapuche, tiene que haber un plan de desarrollo que incorpore a lo urbano y que incorpore a los rurales. Porque lo que manifiesta el ministro es que la población de la Araucanía es pobre porque existe una población de indígenas pobres. Y que esos indígenas son pobres porque no saben trabajar la tierra y ellos como empresarios se las van a trabajar. Eso es mentira, eso es una cosa que escapa a la realidad. Entonces, y lo segundo, para sacar adelante la región, lo que se tiene que hacer es lo que los parlamentarios de todos los colores políticos no han hecho, y que es aplicar un impuesto específico a la gran industria forestal. La industria forestal es el privado que más recursos gana, 600 millones de dólares en utilidades por exportación, en comunas que son pobres. Entonces ahí a uno le llama la atención cuando ve a Mate acompañando al ministro Moreno para hacer un plan de desarrollo de Araucanía, en consecuencia que la familia Mate son los dueños de la forestal Mininco. Claro. Diego, tú decías como falta apoyo parlamentario, pero justamente esta misma semana la Universidad Diego Portales hizo una encuesta a la mayoría de los miembros del Parlamento y señalaron que el 76,4% está de acuerdo justamente en devolver las tierras al pueblo mapuche y también de participar y seguir ahondando en beneficio del pueblo. Entonces, si hay una amplia mayoría en el Congreso, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Bueno, mira, te respondo esto, porque yo siento que el ministro Moreno tiene buenas intenciones, pero él tiene una mirada empresarial. Y no comprende el origen del problema mapuche con el Estado. Por lo tanto, ofrece medidas que escapan a la realidad y que solo benefician al sector empresarial del cual él viene. Por eso que es muy importante lo que acaba de aparecer en la encuesta, porque la encuesta dice que los parlamentarios, en promedio, claro,
tienen la intención de devolver las tierras al pueblo mapuche, a los pueblos indígenas de Chile, pero resulta que al revés de esta encuesta y al revés de lo que manifiestan los parlamentarios, el ministro cree que lo relevante es que se dividan las pocas tierras y que se le arrienden a empresarios. O sea, la política del Plan Araucanía va en contra de la misma posición del Poder Legislativo. Y ahí yo quiero ahondar en un punto. Por ejemplo, el director nacional de la CONADI. Él se reúne con los empresarios, pero no recibe a los representantes de las comunidades indígenas, 35 comunidades que llevan más de 10 años esperando que le resuelvan las tierras. A pesar de que los parlamentarios están a favor de devolver las tierras, el director nacional de CONADI no lo recibe, no le interesa restituir el patrimonio territorial de las comunidades. Entonces, cuando tenemos un funcionario público que se interesa en hablar con un grupo de empresarios y no con la mayoría que del pueblo mapuche, quiere decir que un funcionario que está priorizando el interés personal por sobre el interés general, y eso es falta de la probidad. Mira, cuando el presidente Piñera presentó entonces este nuevo plan, dice, la Araucanía tiene problemas especiales y por ello requiere cuidados y atenciones especiales. De hecho, esta semana se hizo una encuesta justamente en la zona para ver el catastro de víctimas o afectados por el conflicto de la Araucanía, y solamente en estos 5 días 440 personas dijeron estar afectadas por este conflicto. Es una cifra, a mi parecer, bastante grande, que demuestra también que hay otras personas que quizás no son también del pueblo mapuche, pero que también se han visto afectadas, y por eso este plan también quiere abarcarla a ella y no solamente a los pueblos originarios. Mira, eso es otra mentira que se ha dicho, una mentira que se repite mucho, parece verdad. Por una razón, el mayor número de víctimas de violencia, donde gente muere todos los días, está aquí en Santiago, y está en Antofagasta, y está en Iquique, no está en la Araucanía. Si bien este número es importante, no se acerca ni siquiera a los miles de personas afectadas. Entonces, si quieren que haya paz, entonces el ministro y el ministro del Interior deberían poner el comando Jungla y los 500 efectivos que tienen en Yehu, los 500 efectivos que tienen aquí en Ercilla, los deberían traer aquí para combatir el narcoterrorismo, porque aquí hay narcoterrorismo y que están afectando a personas mapuches, porque los mapuches que viven en la metropolitana están en las poblaciones más pobres, en el cordón más extremo, y ellos necesitan ayuda para que haya paz. Y cuando dicen que tiene que haber paz en la Araucanía, es mentira. No. Lo que ellos en el fondo están utilizando es una estrategia comunicacional para poder tener un contingente que permita hacer explotación de la industria forestal. Hay reportajes que acreditan que esto es así. Pese a que el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, dijo esta misma semana que las víctimas son de ambos lados, son mapuches y no mapuches. ¿Tú crees que pese a ese concepto de víctimas es más cargado para un sector que para otro? Sí, lo que pasa es que el intendente primero cree que hay terrorismo. La Corte Suprema hoy día acaba de decir que no hay terrorismo en el caso Lusinger. Para que exista paz en la Araucanía, lo primero que tiene que hacer el intendente y el ministro del Interior es pedir perdón, porque ellos acusaron de terrorismo, y hoy día la Corte Suprema dice que el caso Lusinger no es un caso de terrorismo. O sea, para que haya paz realmente, como ellos mismos predican, lo primero que tienen que hacer es pedir disculpas, porque acusaron de terrorismo algo que la máxima autoridad de justicia dice que no es así. Esos son pasos que la autoridad política tiene que dar, porque más allá, en todas las regiones existen algunas violencias, algunos delitos, pero esa no es culpa de nosotros los mapuches, esa es culpa de la seguridad pública. ¿Cómo nos explicamos nosotros que tienen un comando Jungla y que sigan habiendo operaciones, que tengan una central de inteligencia especial aquí en el Ministerio del Interior para la cosa indígena, y nadie sabe lo que pasa? Entonces hay responsabilidad del Estado en eso. Claro, eso mismo quería seguir ahondando de la sentencia que tiene finalmente la Corte Suprema, donde confirma la culpabilidad de los condenados, pero le quita el carácter terrorista. ¿Tú crees que alguien debe pedir perdón en esta situación? Claro, el mismo Chadwick ha dicho en un pasquín de la Araucanía, el austral de Temuco, que ha aplicado una nueva operativa con 50 efectivos para combatir el terrorismo. Y acaba la Corte Suprema de decir que en el caso Lusinger, caso emblemático de ello, claro, no existe terrorismo. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad política es estar a la altura, digamos, de la situación y pedir disculpas, porque con esa intención han satanizado a un pueblo y eso perjudica, y eso se tiene que resolver. Pero pese a esta decisión de la Corte Suprema el día de hoy en el caso Lusinger Macay, ¿tú crees que hay terrorismo efectivamente en la Araucanía? No hay terrorismo en la Araucanía, la misma Corte Suprema lo acaba de decir. Pero en un caso especial, pero en general ¿han habido o hay? Pero de todos los casos que se han querido procesar por la ley antiterrorista han salido todos absueltos porque no cumplen las características. Por eso la Operación Huracán cayó, porque no alcanzan a tener pruebas para acreditar que existe terrorismo. Lo mismo ocurrió con el caso de la quema de micro de un mapuche que al final dijo que él era infiltrado de Carabineros.
Entonces, con esto quiero decir que la operación no es solamente este gobierno, fue también del gobierno anterior y de los otros gobiernos, en eso también hay que ser claro. Pero yo no quiero que se me escape que la ciudadanía debe saber de que se le pidió un préstamo al BID por 40 millones de dólares. Esto lo pidió el Estado y está en el decreto del Senado, lo pidieron para crear el Consejo de Desarrollo Económico Indígena en la Corfo. Este consejo es presidido por el ministro de Desarrollo Social, eso está en la ley. La pregunta es hoy día, y con esto te aclaro la situación, ¿dónde están esos 40 millones de dólares que son para el desarrollo económico mapuche? ¿Por qué le piden a los privados que vayan a invertir y por qué le hacen exención tributaria a ellos si tienen que hacer exención tributaria a los emprendedores mapuches y a las pymes de la Araucanía? Entonces, y la otra pregunta que debería explicar también el ministro de Desarrollo Social y el director de la Corfo, Sebastián Sichel, ¿por qué contrataron a la empresa Copeval para ejecutar estos 40 millones de pesos, 40 millones de dólares al pueblo indígena? Siendo que Copeval es una empresa vinculada a CPC, vinculada a los Aristía y que es una empresa que vende maquinaria agrícola. ¿Qué tiene que ver una empresa de maquinaria agrícola con el desarrollo mapuche? Lo que quiero decir con esto es que no queremos que se siga ocupando el nombre del pueblo mapuche para hacer negocios particulares y que nos apuntan al desarrollo económico y social. Diego Encalado, muchas gracias por haber estado en CNN Chile, andando más de este tema tan importante para nuestro país. Y gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos con más informaciones aquí.